Buenos días a todos. Vamos a hablar en esta ocasión de metodologías ágiles para que ustedes puedan tener un panorama más claro de cómo se manejan los proyectos de desarrollo de software. Y en los conceptos que ya ustedes han estado investigando, tenemos diferentes herramientas para poder capturar los requerimientos de los clientes. Incluso podemos identificar de causa raíz como el diagrama de Ishikawa que estamos viendo en pantalla. La idea es poder hacer un levantamiento de las necesidades que el cliente tiene, identificar causas y raíces de cada uno de los problemas y atacar esas diferentes aspectos que ustedes han encontrado con el software que pudiésemos nosotros llegar a desarrollar si es que fuese la solución. También hicieron alguna lluvia de ideas, como en el caso que estamos viendo acá, que se trata de poder crear una matriz básica acerca de quiénes son los participantes que participaron en la lluvia de ideas y qué idea fue la que aportó cada quien. Y después elegir una de las más votadas y echarla a andar como una posible solución. Entonces, así como voy a regresar al diagrama anterior, acá pues pusimos los resultados o el impacto y cada una de las posibles causas que puedan estar afectando la problemática que nosotros tenemos. Y después con eso nosotros vamos a tratar de alinearnos para que los requerimientos a la hora de obtenerlos de parte de los usuarios, de parte del cliente final, pues no sea como esta gráfica que estamos viendo acá. Esta gráfica aparece en el S-Book de Scrum y es un ejemplo bastante importante, ¿verdad? Cómo nos explica el cliente que quiere su solución o lo que quiere llegar y cómo lo entendió alguien, cómo lo entendió otro miembro del equipo, cómo lo entendió otra, en este caso la constructora, cómo el consultor de negocios más bien lo explicó, cómo se documentó, cómo está haciendo la parte operativa, cómo fue facturado, caro y enorme, como si fuese una ciudad, cómo fue apoyado y pues lo que realmente necesitaba el cliente. Entonces, como podemos ver, hay un montón de situaciones que pueden hacer o causar diferentes desviaciones, de tal manera que lo que el cliente pide es una cosa y se le entrega otra cosa diferente. Para evitar esas situaciones, nosotros también recomendamos eh, utilizar estas metodologías. Pero antes de continuar, yo quiero mencionar que ustedes ya tienen ya conocen cómo construir el diagrama de Ishikawa, el diagrama o al menos la lluvia de ideas, ya saben cómo hacer flujo de datos, ya saben cómo hacer casos de uso. Pues eso es lo que ustedes deben de empezar a construir con las empresas que deben de empezar a trabajar en los proyectos del final del año. Van a construir cada uno de esos diagramas que hemos mencionado y cuando ya tengan los diagramas vamos a integrarlo a esta metodología. La metodología ágil o la metodología de Scrum tiene este diagrama, usamos este diagrama como una vista general, una vista a 3000 metros de altura, si lo pudiésemos decir así. Y es que inicia con el caso de negocio del proyecto. Luego hacemos la declaración del proyecto y con cada uno de esos elementos que va a querer el cliente que se incluyan en el proyecto, vamos a priorizarlos de tal manera que tengamos los más importantes o los más prioritarios en la parte superior y en la parte inferior los que no tienen tanta prioridad. De tal manera que todo esto se pase a construcción o a desarrollo de software, se desarrollen los entregables y también pues el cliente vaya recibiendo partes del proyecto que ya funcionen y que lo pueda comenzar a utilizar. Durante la priorización del backlog del producto, vamos a hacer un cronograma para hacer un plan de liberación, es decir, cuánto tiempo nos vamos a tardar en finalizar el proyecto. Y durante se entregan los entregables hay ciertas ceremonias como el Daily Stand-Up. El Daily Stand-Up es una ceremonia que se hace todos los días con todo el equipo de desarrollo
y lo que se hace es preguntar, uh, más bien responder 3 preguntas. La primera es, ¿qué hice ayer del proyecto? ¿Qué me toca hacer ahora? ¿Y qué impedimentos tengo? Entonces, con esas 3 preguntas va a venir el Scrum Master, que es el, la persona responsable de ese rol, para poder tratar de ayudar al equipo y poder quitar todos los impedimentos que se tengan. Hablando de los miembros del equipo, estos son los roles. Los interesados del negocio, que puede ser la empresa que necesite la solución, va a acercarse a alguien que vamos a nombrar como Product Owner, y esta persona pues es la responsable delante del negocio o de los interesados acerca del equipo y el proyecto. Y porque el Product Owner se va a asegurar que el equipo entienda cuáles son los requerimientos del cliente. Entonces, por un lado, el Product Owner es la cara del equipo ante el negocio, y también el Product Owner es la cara del cliente ante los miembros del equipo de Scrum. El Product Owner comunica los requerimientos, ya tiene la lista él se ha comunicado con el cliente y sabe cuáles son los más prioritarios, hace el backlog del producto y también lo prioriza, y también define cuáles son los criterios de aceptación con respecto a los inputs del cliente. Todo esto van en acompañamiento con la empresa que van a elegir para poder apoyar en esta necesidad. Por otro lado, tenemos a los miembros del equipo. Hay un miembro del equipo importante que es el Scrum Master. Este se asegura de que el equipo, primero, entienda la metodología, segundo, que tenga un ambiente de trabajo adecuado, y él se va a encargar de eliminar y de apoyar al equipo para que no tengamos o eliminar todos los obstáculos que se tengan para poder hacer el desarrollo de los componentes que necesitamos entregar. Y el equipo de Scrum se encarga de crear los entregables, es decir, desarrollan, trabajan todos en equipo y presentan durante la reunión de revisión del sprint el resultado final para que junto con el cliente, el Product Owner, el Scrum Master, puedan ver cómo funciona y puedan probarlo y identifiquen si cumplen o no los criterios de aceptación de cada uno de los requisitos que teníamos. Entonces ya vamos a hablar más en detalle de los sprint. Entonces, el equipo por consecuencia debe de autoorganizarse, debe de entender el proyecto, debe de aprovechar que todos los miembros del equipo conocen cosas diferentes y pueden aportar al equipo. Buscan también de alguna manera adelantarse a las tareas de manera proactiva, y crean y se autoasignan las tareas. También hacen el trabajo por sí mismos, nadie los anda presionando, nadie les anda preguntando, porque ellos siguen el plan que se trazan. También son un equipo que está abierto a aprender nuevas cosas, a resolver problemas, estar constantemente actualizando sus conocimientos y entregar los resultados. Esas son las metas del equipo, de todo el equipo de Scrum, tanto el Product Owner como el Scrum Master como el equipo de Scrum. Ahora, más en detalle, ¿cuáles son las actividades que debe de hacer cada uno? Dentro de su propio equipo, ustedes van a elegir una persona que sea el Product Owner, otra persona que sea el Scrum Master y otras personas que van a conformar el equipo de Scrum. La idea es que ustedes puedan rotarse de roles para que puedan pasar por cada una de los roles. Y el Product Owner en este caso va a ser el experto en Scrum, o sea, él debe de haber leído el Scrum Book. También debe de conocer el negocio, la empresa con la que van a trabajar, deben de investigar, deben de saber cómo funciona, debe de tener excelentes habilidades de comunicación, deben de tener bien entendido cómo funciona Scrum, debe de tener la habilidad para poder manejar las incertidumbres, es decir, saber transmitir al cliente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que definitivamente no se puede hacer. Debe de poder negociar con el cliente, debe ser accesible, proactivo, decisivo y también orientado a metas. Por otro lado, el Scrum Master sabe de Scrum, es un experto, es un líder de apoyo, él ayuda al equipo, él modera las actividades con el equipo, es accesible, motiva, es perceptivo, o sea, puede escuchar, puede orientar a los demás,
puede coordinar y también puede reflexionar y evaluar lo que se está haciendo bien y lo que no se está haciendo bien. El equipo de Scrum debe de estar conformado por gente que conoce Scrum, gente que colabora, gente que se autoorganiza, gente muy motivado, proactivos, que ya saben desarrollar software, que ya saben hacer los componentes que deben de construir. Tienen también, saben cómo trabajar en equipo, son independientes, es decir, trabajan en equipo, pero no necesitamos que alguien les esté presionando para que salgan las cosas. Enfocados en los objetivos también, y tienen la capacidad de poder evaluar si las cosas están saliendo bien o mal. Por otro lado, en un proyecto normal hay 4 fases. Se planifica, se hace, se actúa y se verifica. Son las 4 fases que vamos a encontrar en un proyecto. En Scrum, lo que vamos a hacer es primero, ya con la visión del proyecto, vamos a crear los componentes. Y con los componentes en la parte de planificar, vamos a crear las historias de usuario. Que las historias de usuario son un párrafo de texto que dice cuál es la funcionalidad que se espera que tenga el software. Se hace una lista de cosas que se espera que tenga el software y eso constituye las historias de usuario. Luego se priorizan y ahí es donde se crea el backlog priorizado. En la parte de hacer, esas historias de usuario pasan y se convierten en partes o en componentes de software que funcionan. Y también se hace el daily stand-up, que es la ceremonia diaria donde todo el equipo se reúne durante 15 minutos de pie para decir qué hizo el día de ayer y qué va a hacer el día de ahora y qué impedimentos tiene. En actuar y verificar, lo que se hace es que después de que se ha hecho el entregable durante cada sprint, lo que se hace es hacer una demostración de cómo quedó el fragmento de software que se había acordado hacer dentro del sprint. Y lo que se hace es probarlo y ver si todo funciona, si no da ningún error, si no se queda trabado, si no se pierde la conexión. Ahora, un sprint es un periodo de tiempo que dura entre 1 y 5 semanas, en donde vamos a poner dentro de ese sprint las diferentes historias de usuario que van a dar lugar a crear un entregable que el cliente puede recibir y pueda empezar a utilizar desde el momento que se entrega. No es todo el software, sino es una parte, pero que ya funcione, que ya el cliente lo puede utilizar. Por otro lado, tenemos la parte de enviar los entregables y la retrospectiva de liberación. Cuando el cliente ha aceptado que el software funciona como se debe y él lo comienza a utilizar, pues a eso se le llama pues el envío de los entregables. Y se hace una retrospectiva, una reunión en donde se decide y se identifica qué cosas salieron bien del sprint, qué cosas no salieron tan bien del sprint y qué cosas pueden mejorarse. Entonces eso básicamente son los procesos. Ahora, aquí hay una imagen de una priorización. Aquí están todos los cambios que se le deben de hacer a la aplicación. Imagínense que estos son el listado de cambios que le debemos de hacer a una aplicación que ya probablemente ya esté funcionando. Lo que se hace del listado de cambios es que se priorizan cuáles son los más importantes, ya sea por temas de vulnerabilidades, si con este cambio se corrige una vulnerabilidad o si este cambio corrige un error, se priorizan y se pasan a la lista de cosas que se deben de hacer dentro de los diferentes sprints. Ahora, después de eso, lo que se hace es tomar el listado y se van metiendo las historias de usuario y se intercalan con los cambios. Pero vamos un poquito más adelante porque eso lo vamos a ver, los formatos, cómo los debemos de llenar y qué debemos hacer. Ahora, el equipo va a tener diferentes interesados, que puede ser los dueños de la empresa a la cual vamos a trabajar, pueden ser entes legales, pueden ser gerentes de la compañía a la cual trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos ellos pueden participar dentro de las demostraciones y pruebas de los componentes que ya se han hecho.
Pueden también participar de las reuniones de retrospectiva del sprint para poder decir qué salió bien, qué no salió bien y qué se puede mejorar. También en la retrospectiva del final del proyecto también pueden estar, y ellos son los que solicitan también los cambios. Ahora, aquí hay un diagrama de cuáles son los pasos que se hacen o que dicta el marco de referencia Scrum para que nosotros sigamos en ese orden. Aquí hay unos pasos mucho más detallados, los vamos a simplificar para que ustedes puedan adaptarlo muy fácil. Primero, el caso de negocio que está en la parte superior. El caso de negocio son algunas preguntas que vamos a ver en unos segundos, que nos dice cuál es la problemática, por qué es importante, cuáles son los beneficios, cuánto va a costar, qué costo va a necesitar y qué beneficios va a traer este proyecto a la compañía con la que vamos a trabajar. Luego, cuando tenemos eso, creamos la visión del proyecto, que es una descripción breve de qué es lo que se espera del proyecto. Y luego, cuando ya se tiene eso, conformamos el equipo. Decidimos quién va a tener cada rol, el Scrum Master, el Product Owner y cuántos van a formar el equipo de desarrollo. Sabemos que como es un curso muy particular en su grado académico, lo que van a hacer es irse rotando, así que es importante que sepa a quién le toca a qué parte. Luego vamos a desarrollar las épicas, que las épicas tienen un formato siempre, un párrafo chiquito de qué debe de hacerse, y ahora con un poquito más de detalle vamos a crear las historias de usuario. Con eso lo que vamos a hacer es, cuando ya tenemos las historias de usuario, vamos a priorizar cuáles de las épicas son las más importantes que se hagan. Luego se van a detallar más, se van a refinar más para dar lugar a las historias de usuario. Se van a estimar cuánto tiempo podría tardar y vamos a ponerle en una columna adicional una fecha de compromiso. ¿Cuánto nos podríamos tardar y cuándo las podríamos tener listas? Dentro de cada historia de usuario van a surgir diferentes tareas. Por ejemplo, crear la historia de usuario podría ser más o menos algo como expresar la necesidad de tener una pantalla en donde se puedan dar de alta a los usuarios para que el administrador pueda activarlos o desactivarlos, todos aquellos que no se usen. Entonces, para identificar las tareas, podríamos decir que necesitamos crear primero un formulario, luego conectarlo a la base de datos, crear la tabla de la base de datos a la que nos vamos a conectar, luego crear un botón para guardar, un botón para buscar, un botón para eliminar los usuarios, después una validación de tal manera que las cajas de texto que admiten solo texto pues no admitan otros caracteres adicionales, o los campos que tengan números solo admitan valores numéricos. Entonces todas son esas tareas que se deben identificar, se tienen que estimar cuánto tiempo podrían llegar a tardar y después se priorizan cuáles son las más importantes. Ya con todas estas tareas se comienza ahora sí el desarrollo de esas actividades, porque ya lo van a tener claro cada quien, y cuando ya se han creado los entregables, se refina el backlog, es decir, se tachan todas aquellas actividades que ya se completaron. Luego, cuando ya se ha refinado el backlog, se hacen las pruebas junto con el cliente. Es decir, nosotros los desarrolladores ya debemos de tener el software funcionando y asegurado al 100%, de tal manera que en la demostración donde va a estar el cliente no vamos a tener ningún error, para que él pueda aceptar con los criterios de aceptación y podamos ahora sí hacerle la transición y entregarle el entregable. Eso podría ser publicarlo en la web, entregarle el instalador, podría ser, entre otras cosas. Y luego, después de esto, vamos a hacer la retrospectiva de qué salió bien o qué no salió tan bien y qué se podría mejorar por cada uno de los sprints, cada uno de los entregables que nosotros vamos haciendo. Aquí traigo un ejemplo de caso de negocio para el tema de facturación electrónica. La primera pregunta para poder hacer el caso de negocio es: ¿cuál es el problema? ¿Quién lo tiene? ¿Qué es importante? Para responder a estas preguntas, ustedes pueden tomarlo como modelo
En este caso, el problema es la ineficiencia y el alto costo de los procesos de facturación manuales. Las empresas, especialmente pequeñas y medianas, enfrentan desafíos de gestión de facturas, lo que resulta errores, retrasos en los pagos y dificultades en el cumplimiento de las normativas fiscales. ¿Por qué es importante? Porque la facturación manual consume tiempos y recursos, y los errores que comúnmente se cometen pueden llevar a sanciones fiscales. Además, la falta de un sistema automatizado dificulta la gestión financiera y la toma de decisiones informada, que no se tienen los datos disponibles. La siguiente parte, ¿cuál es la solución propuesta? ¿Cómo se relaciona la solución con el problema? Bueno, la solución propuesta es la implementación de un sistema de facturación electrónica que automatice la emisión, recepción y almacenamiento de facturas. ¿Cómo se relaciona? Bueno, esto es porque reduce errores, acelera los procesos de pago y asegura el cumplimiento de las normativas fiscales, abordando directamente los problemas de ineficiencia y costo. ¿Qué recursos tangibles e intangibles se requieren? ¿Quiénes son necesarios en la empresa y quiénes son necesarios externamente? Bueno, los recursos tangibles son el software de facturación que se va a entregar, servidores, infraestructura, y los intangibles son conocimiento técnico, capacitación del personal, soporte técnico. ¿Quiénes son necesarios en la empresa? Bueno, el equipo de IT, que sería un agente interno, contadores y el personal administrativo. Los externos serían los proveedores de software, consultores y las entidades fiscales o las normativas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué pretendemos lograr? Buscamos mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y asegurar el cumplimiento fiscal. ¿Cuáles son los beneficios financieros y no financieros? Bueno, los financieros será una reducción de costos operativos, disminución de errores y sanciones. Y los no financieros sería mayor eficiencia, mejor control, transparencia y la satisfacción de los clientes que le compran a este negocio al que le vamos a trabajar. ¿Qué podría salir mal? Aquí tenemos los riesgos, los impactos y la mitigación. Los riesgos podrían ser fallos técnicos, también la resistencia al cambio de que la empresa no lo quiera implementar, el incumplimiento de las normas legales que tenemos establecidas. Ahora el impacto que se tiene es el retraso en la implementación, costos adicionales y sanciones fiscales. Y la mitigación o la manera en que vamos a evitar que estos riesgos se materialicen sería a través de pruebas exhaustivas, capacitación continua y también asesoría legal, para que no haya una desviación entre lo que la normativa legal dice y lo que nuestro software hace. ¿En qué consiste nuestra solución? Bueno, vamos a desarrollar e implementar un sistema de facturación electrónica que cumpla las normativas fiscales y se integre con los sistemas existentes. ¿De cuánto tiempo, recursos y tecnología se dispone? Bueno, el tiempo estimado es de 6 meses para la implementación completa. ¿Qué recursos? Un equipo de IT dedicado o de informática dedicado y un presupuesto asignado para comprar servidores, para comprar licencias, para comprar lo que se necesite. La tecnología que vamos a utilizar va a ser el software de facturación, la infraestructura de TI, pero también aquí pueden poner lenguajes de desarrollo de software que pueden utilizar, plataformas o proveedores de la nube que puedan llegar a utilizar, tipo de base de datos que van a usar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la relevancia del proyecto para la visión y los objetivos estratégicos de la organización? Pues es crucial para la modernización de los procesos y para el cumplimiento de las normas fiscales, para alinearse con los objetivos de eficiencia y transparencia que todas las organizaciones en general poseen. Por otro lado, las partes interesadas, ¿quiénes son? En las partes internas, pues los directivos, el equipo de informática, los contadores y el personal administrativo. Las externas son los proveedores y las autoridades fiscales. Los principales intereses son la eficiencia del cumplimiento fiscal y la reducción de costos. ¿Qué problemas tenemos? Pues la resistencia al cambio y la adaptación al nuevo sistema. ¿Cuál es el estado actual de la participación? Pues las partes internas están las partes interesadas internas están informadas y apoyan el proyecto o la necesidad que se tiene para poder seleccionar proveedores externos que puedan ayudarnos a poner en marcha el software. El desarrollo e implementación de software y capacitación son las principales fuentes de costos.
¿Cuál es el presupuesto? Aquí este es un dato ficticio, $50,000. ¿Y cuáles son los costos de vida útil de la inversión? Pues mantenimiento de software, actualizaciones y soporte técnico anual podría ser. Digamos un cargo anual por el mantener esta plataforma funcionando. ¿Cómo se puede medir el éxito? Bueno, en la reducción del tiempo de procesamiento de las facturas, disminución de los errores y evitar multas al cumplir las normativas. ¿Qué métricas podemos utilizar para medir los beneficios? Bueno, en primer lugar, la eficiencia operativa, el tiempo de procesamiento de las facturas. Si solo pudiéramos, es decir, esto quiere decir que si antes nos tardábamos 10 minutos en hacer una factura, ahora con la automatización debería de tomar 30 segundos. Y esos 4.5 minutos que se tardaban adicionales, pues puede servir para atender a más clientes. Entonces ahí vamos a ver una eficiencia operativa. En temas de cumplimiento, estaríamos midiéndolo en la cantidad o en la disminución de errores y sanciones fiscales que pudiéramos llegar a tener. También en cuanto a temas de satisfacción del cliente, pues lo podemos medir encuestando a los clientes para saber qué opinan ahora de nuestro nuevo software de facturación. Ahora, quisiera poner acá los roles y las responsabilidades, como les hablé de cada uno de los miembros del equipo. El Product Owner, aquí tenemos las responsabilidades, también las habilidades que debe de tener y qué debe de hacer con los demás roles. Aquí en la parte de nombre ustedes deben de colocar quién va a ser la persona que va a tomar esa responsabilidad, y recuerden que todos van a ir rotando de tal manera que participen o tengan la experiencia de participar de ese rol. También aquí está la parte del Scrum Master, ustedes lo eligen y ponen ahí al final quién va a ser. El equipo de desarrollo también los nombres de las personas y los stakeholders o los agentes o los interesados externos, pues van a poner el nombre de la compañía y los contactos con quienes ustedes van a trabajar. En la siguiente lámina, este es un formato de épica. He elegido 4 épicas para que ustedes vean cómo se expresan y vean cuáles son los criterios de aceptación. La primera épica o la primera funcionalidad que un software debería de tener es la gestión de los usuarios. Y la descripción: como administrador del sistema, quiero gestionar los usuarios de la plataforma para asegurar que solo personas autorizadas tengan acceso. Así se expresa una épica, es decir, una funcionalidad de un software. ¿Y qué criterios deberíamos de tomar en cuenta para saber si esto funciona o no? Pues que permita crear, editar, eliminar usuarios, que permita asignar roles y permisos a los usuarios, y que se pueda implementar la autenticación y autorizaciones seguras. También la épica de facturación electrónica se expresa de la siguiente manera: como usuario del sistema quiero generar y enviar facturas electrónicas para agilizar el proceso de facturación y asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales. Criterios de aceptación. Aquí lo que nos dice es que el sistema debería permitir crear, personalizar plantillas de facturas. Facturas de importación, de exportación, crédito fiscal, factura de consumidor final, etcétera, etcétera. Las facturas electrónicas deberían de permitirse enviar a los clientes y también almacenar y acceder a las facturas enviadas. Reportes y análisis. La otra épica podría ser: como gerente financiero quiero generar reportes y análisis de las transacciones para tomar decisiones informadas sobre la gestión financiera. Es decir, de todo lo que se vendió tendríamos que tener visibilidad de cuánto se facturó en este mes o en el año y así tomar decisiones. Los criterios de aceptación deberían de ser: generar reportes de ventas, ingresos y gastos, visualizar análisis gráficos de las transacciones, exportar reportes en diferentes formatos, PDF y Excel. Finalmente, la última épica es integración con sistemas externos. Como desarrollador quiero integrar el sistema con otras plataformas y servicios externos para mejorar la interoperabilidad y la eficiencia operativa. Los criterios de aceptación serían integrar con sistemas de gestión de inventarios, sincronizar los datos con plataformas de contabilidad, implementar APIs para la integración con otros servicios.
Todo esto es de ejemplo, pero la redacción de la épica es importante que la tengan, que sepan cuáles son cómo expresar los criterios de aceptación. Ahora, las épicas se pueden llegar a convertir en historias de usuarios y estos son un poquito más segmentadas. Las épicas son más a nivel general y estas son más específicas, más detalladas. La épica 1 podría ser gestión de usuarios. Como administrador del sistema, quiero crear usuarios para que puedan acceder a la plataforma. Los criterios de aceptación de esta historia de usuario debería ser que permita crear usuarios, que permita asignar roles y permisos y que permita autenticación segura. La segunda historia de usuario dice, como administrador del sistema, quiero editar y eliminar usuarios. Allá arriba era crear usuarios, aquí es editarlos y eliminarlos para mantener la base de datos actualizada. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Que se puedan editar los usuarios, que se puedan eliminar y también actualizar los roles y los permisos. Y aquí les vamos a compartir también la presentación para que puedan seguir echándole un vistazo a todos los otros ejemplos que hemos construido para ello. Pero lo importante es que sepan cómo se expresa la historia de usuario y cuáles son los criterios de aceptación que se espera tener para esa historia de usuario. Aquí vamos a agregarle también a estas historias de usuario una fecha de compromiso. Aquí podemos y le vamos a agregar una prioridad después. A esta misma tabla le hemos agregado dos columnas, una al inicio y una al final, porque ya hemos identificado con el equipo cuál es la más importante, cuál le generaría más valor al cliente. Entonces lo que necesitamos en este punto es que el cliente se ponga a crear todos los usuarios que van a necesitar. Entonces por eso esta épica con su respectiva historia de usuario tiene la prioridad número 1. Entonces lo que debemos de hacer es enfocarnos en esa historia de usuario para que el cliente la pueda obtener, pueda empezar a crear los usuarios y después en la segunda entregable sería la parte de editar o eliminar. Entonces lo que hicimos fue, ya están priorizadas en el orden en el que le generan más valor al cliente y posteriormente vamos a establecer una fecha de compromiso, ya una vez priorizadas. Ahora, vamos a identificar las tareas. ¿Qué tareas trae la historia de usuario 1? Bueno, primero, diseñar la interfaz para la creación de usuarios, desarrollar un formulario, implementar la lógica en el backend para almacenar los nuevos usuarios. Esto quiere decir que vamos a crear la base de datos con la tabla de tal manera que coincidan. Vamos a configurar los roles y los permisos. Vamos a realizar las pruebas de funcionalidad y vamos a desplegar la funcionalidad en el entorno de desarrollo. Puede ser al principio hasta que se prueba y si todo sale bien se pasa a producción. ¿Quién sería el responsable aquí? El equipo de desarrollo. ¿Cuántos días se espera que tarde hacer esta funcionalidad? Ahí ustedes con el equipo se tienen que reunir y deben de definir cuánto tiempo se van a tardar en base a sus conocimientos y en base a lo que les podría llegar a tomar e investigar cómo se hace. Entonces aquí está el estado de las tareas que deben de ir llevando. Entonces nuevamente aquí está la historia de usuario, cuáles son las tareas, los responsables de cada una de las tareas y cuánto se estima en días que se podría llegar a hacer. Ahora, cuando ya tenemos todas las historias de usuario, nosotros vamos a medirlas y la idea es que cuando ya están medidas las historias de usuario, vamos a meter cuántas historias de usuario quepan y sean relevantes para un sprint. El sprint es, como les decía al inicio, es una fase en donde el equipo de desarrollo va a tomar las historias de usuario y las va a convertir en software que se le va a entregar al cliente. Entonces hicimos un formato como este, porque el sprint tiene una duración mínima de 1 semana y una duración máxima de 6 semanas. Entonces, cuando ustedes lo tengan así, vamos a poder llenar este formato como lo acabamos de ver y cuando ya noten en primera instancia que aquí está. Noten en primera instancia que tiene una fecha de inicio
y también una fecha de finalización, un objetivo, también está acá. Y acá de este lado están las épicas, las historias de usuario, junto con sus criterios de aceptación. Y aquí están las fechas de compromiso. Entonces, durante este periodo, ustedes saben que durante el periodo de 2 semanas, aquí está la fecha de duración del sprint, podemos hacer todas estas historias de usuario que van a poder salir durante este periodo de tiempo. Por otro lado, entonces nosotros vamos a poder tener una visibilidad de qué se está haciendo durante el sprint y vamos a poder, al finalizar de este sprint, podamos entregarle al cliente un componente o una parte del software que funcione. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar las tareas? Pues hay una herramienta que se llama tablero de Kanban. La teoría dice que uno puede pegar con post-it y poner este tablero en una pared y cada miembro pues toma un post-it, escribe cuál de las tareas va a hacer, y las escriben todas acá en el backlog, todo lo que hay que hacerse durante ese sprint, y lo que se hace es que cada quien va a tomar una, la pone en proceso, o la mueve de columna hacia donde está en el proceso, y se pone a trabajar, a construir la parte del software que corresponde a esa parte. Cuando ya han terminado las tareas, pues las pasan a la columna determinada. Eso es para que visualmente les pueda ayudar a ustedes a saber qué se está haciendo, qué está pendiente y quién está trabajando en qué tarea. Por otro lado, nosotros podemos encontrar en el mercado diferentes plataformas en línea que nos permiten o nos pueden ayudar a llevar esta parte. Pero si no podemos acceder a las plataformas en línea, pues pueden llevar un Excel o un archivo de PowerPoint con ese tablero. Ahora, el Sprint Burnout es una gráfica que ustedes también pueden construir para medir el esfuerzo. De tal manera que aquí podamos calcular cuántas horas nos debería de tomar o cuántos días nos debería de tomar desarrollar el proyecto y cuántas horas nos van quedando o se van reduciendo a medida que van pasando los sprints. Hay proyectos que duran 3 sprints, hay proyectos que duran 20 sprints, 200 sprints, dependiendo de la naturaleza del proyecto que se tenga, ¿no? Que ustedes van a llevar. Pero la idea es que con este gráfico podamos ir diciendo cuántas horas nos tardamos en cada sprint y si vamos encima, que vamos adelantados o por debajo de la línea punteada donde diga que vamos atrasados. Entonces, ¿cómo se hace? Pues aquí nosotros tenemos 600 horas disponibles para poder, o 600 días disponibles para poder completar el proyecto. Y al término del sprint 1, ya nosotros habíamos adelantado y lo terminamos en 2 días menos. Entonces, nuestra gráfica va a estar por encima. Si nos tardamos más, pues aquí la gráfica estos puntitos van a decaer. De tal manera que podamos saber el óptimo, que es la línea punteada, y lo real, que es la línea continua con los puntitos. Lo mismo pasa con esta otra vista o este otro ejemplo del esfuerzo, de tal manera que la línea azul sea lo que se estima que nos tardemos, lo real sea el rojo, y la velocidad a lo cual lo hemos ido haciendo, pues es una línea adicional. Cuántas horas o cuántos días nos tardamos por sprint puede aparecer acá, de tal manera que no solo tengamos la información diagonal. Por otro lado, hay otro gráfico muy similar, pero que mide el otro lado o la otra cara de la moneda, que es la entrega. De tal manera que nosotros, aquí está la trayectoria, cuántos sprint hemos entregado desde el día 0 hasta el final del proyecto. Aquí deberíamos de tener el 100%, pero aquí probablemente nosotros vayamos avanzando lento, después nos adelantamos, después nos volvemos a trazar y aquí están las proyecciones que nosotros podamos llegar a hacer en algún punto determinado. La idea es que esto nos permita saber cuánto tiempo nos podríamos llegar a tardar en elaborar el sprint. Y finalmente, pues aquí tenemos
la parte de las cosas que se han hecho, que sería, esto es el análisis de la retrospectiva, que es una reunión en donde se van a juntar todos, junto con el cliente y junto con todos los miembros del equipo, y van a decir, bueno, en la historia de usuario 1, teníamos como criterio de aceptación crear usuarios, asignar roles y permisos, implementar autenticación segura. Las pruebas que se hicieron fueron pruebas de creación de usuarios, se verificaron los roles y los permisos y se hicieron pruebas de autenticación. Aquí podemos en esta columna decir si estas fueron aprobadas, si pasaron, si se hicieron correctamente y si el software funcionó como se debía, o se rechazan si ocurrió todo lo contrario, si alguno de estos componentes no funcionó como se esperaba. Y aquí se hacen los comentarios de las pruebas que se hicieron. Pues esta tabla nos va a decir por historia de usuario qué salió bien y cuál fue el resultado más bien de las pruebas. Y cuando ya tenemos eso, vamos a poder hacer ahora sí la reunión de retrospectiva usando esta tabla adicional. ¿Qué aspecto salió bien? Aquí agregamos los comentarios. ¿Y qué cosas se van a hacer para que se sigan haciendo bien? ¿Qué cosas no salieron bien? Aquí vamos a decir todo lo que creemos que no salió bien y qué acciones se van a tomar para que no vuelva a repetirse. ¿Qué cosas podemos mejorar y las acciones a tomar? Y cuáles son las sugerencias que debemos realizar. Así que este es básicamente a nivel general la vista previa o la vista general del marco de referencia de Scrum, que lo tenemos por acá. Para poderles, aquí creo que está, para poderles recordar, creamos o vimos ejemplos del caso del proyecto, vimos la declaración del proyecto, que es la generación de las épicas, luego se priorizaron, se crearon las historias de usuarios, se identificaron las tareas, se hizo la lista y se priorizó cuáles tareas y qué historias de usuario van dentro del sprint. Se decide cuánto o se estima también cuánto tiempo podría llegar a durar el sprint y cuántas historias de usuario van a caber en ese sprint. Ahora se crean los entregables, se crea el software, esas historias de usuario se convierten en software y de ahí ese componente se prueba primero el equipo de desarrollo y si funciona y todo sale bien, pues se prueba con el equipo con el cliente y finalmente pues ellos nos aceptan o nos rechazan cada una de los componentes de software que hemos hecho. Esto sería todo. Nada más me resta agregar que a lo largo del video y de la presentación que les vamos a compartir, tómenlos como modelo, creen sus archivos de Excel para que comiencen a llenarlos del proyecto que les va a tocar realizar, sobre todo pues para al final de año, que ya tengan toda la documentación y que estas herramientas les hayan servido para poder llevar su proyecto de desarrollo de software. Muchas gracias.